Don Catalino Martínez vive con su esposa en el pueblo de San Mateo Jalpa, a 2 kilómetros de Topilejo, desde hace 15 años. A sus 78 años, disfruta de la tranquilidad y del aire fresco del lugar donde vive. No obstante, por su edad, tiene dolencias en el cuerpo que se intensifican por el mal tiempo. Supuestamente son reumas, pero me estuve curando, estuve en tratamiento de hace ya algunos años y ahora pues con el frío como que un poquito me duele. Sin embargo, asegura que ya está acostumbrado al clima como muchos habitantes de la zona, pero aún así se protege del frío. Como quien dice, aquí ya estamos un poco adaptados al tiempo. Sí, pues se pone uno nomás sus cobijas, sus suéteres, sus chamarras y pues adentro pues abrigamos bien. Por ejemplo, ahorita ya tengo una parte de colado, pero antes puras maderas, o sea, triple y todo eso, forrábamos. Durante los meses de octubre a diciembre, don Catalino siente más frío a causa de las heladas. Pues sí, un poquito fuerte en su temporada, desde octubre, noviembre y diciembre. Esta es la temporada de la helada aquí. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana entró el Frente Frío número 12, por lo que se prevé en la Ciudad de México una temperatura máxima de 24 y mínima de 10 grados centígrados. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mencionó que las alcaldías más afectadas por el mal clima serán Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Mipalta, Tlalpan y Xochimilco. Con imágenes de Andrés Brito, 21 Noticias.